Recuerdo perfectamente esa noche. Parecía que el cielo se caía, pues la lluvia era tan fuerte que no podías ver perfectamente a más de 3 metros de distancia. Solo cuando los relámpagos de esa tormenta surcaban los cielos y la luz que estos desprendían iluminaban con una gran intensidad tan solo por 5 segundos. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché la voz de mi padre. Mijo, levántase. Vaya a ver qué tienen los animales. ¿Por qué están tan inquietos? Yo, más dormido que despierto, pegué el brinco, me puse los zapatos, tomé la escopeta que teníamos a un lado de la puerta y me dispuse a salir. Mi padre se levantó y se quedó parado al lado de la puerta observándome, por si algo pudiera suceder, ya que en lugares como estos es muy común que abunden los coyotes o algún otro animal salvaje. Pero creo que mi padre intuyó que algo no estaba bien, pues con una tormenta como esta es imposible que algún animal esté afuera, o al menos que estuvieran buscando un lugar seco para resguardarse. Llegué hasta la puerta del corral. Cuando estaba a punto de abrirla escuché un relinchido frío y tenebroso, pues algo estaba arrebatándole la vida a uno de nuestros caballos. Mi padre gritó desde la casa mientras corría a buscar la otra escopeta que regularmente siempre escondía debajo de la cama. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué fue eso? Yo muy apenas lo pude escuchar, pues un relámpago creó un estruendo que hizo vibrar las ventanas de lo fuerte que este fue. Recuerdo claramente lo que vi con los 5 segundos de luz provocada por el rayo. Me quedé inmóvil por lo que estaba viendo. Un animal desgarrándole el pecho a Cometa, mi caballo favorito. Lo nombré así porque era tan rápido que cada que galopaba dejaba una estela de polvo por donde quiera que éste pasaba. Me entró coraje. Tomé la escopeta, jalé el gatillo para disparar. En cuanto lo hice, el animal movió las orejas hacia atrás. Me di cuenta que ya sabía que yo estaba ahí. Se giró hacia mí, lo vi directamente a los ojos que brillaron por un segundo, pero luego los vi vacíos sin alma y con el hocico lleno de sangre. Pero lo que más miedo me dio fue verlo parado en 2 patas. Era enorme. Se balanzó hacia mí y de las extremidades delanteras sacó unas garras enormes y afiladas, batidas por la sangre de mi caballo. Me quedé paralizado. No pude reaccionar. Alzó las garras, tiró un zarpazo que, de no ser por el jalón que mi padre me dio, quizás no estuviera vivo. Mi padre me jaló con una mano tan fuerte como él pudo, mientras con la otra mano sujetaba la escopeta que disparó contra la bestia. Aún así logró dejarme una herida profunda en el pecho. La bestia cayó hacia atrás, se levantó y salió huyendo. Mi padre me arrebató la escopeta que traía y paso a paso, dándome apoyo, caminamos para dentro de la casa, sin dejar de ver hacia donde estaba el animal. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sangrando, Jaime? Gritaba mi mamá. Mi padre se quedó haciendo guardia toda la noche, vigilando por una ventanilla de la puerta. Nunca lo había visto tan asustado como ese día, mientras mi mamá, toda preocupada, limpiaba con ungüentos mis heridas. A la mañana siguiente se hizo una reunión con los ejidatarios, pues esa noche no fuimos los únicos afectados. Tenemos que hacer algo para cazar esos coyotes, dijo don Sebastián. Mataron 2 de mis vacas y ni siquiera se las comieron. A mí me robaron 3 borregos, dijo don Chencho. A mí me destrozaron mi gallinero y acabaron con 6 gallinas, dijo don Arnulfo. No fueron coyotes, les dijo mi padre. Los coyotes solo cazan lo que van a comer, no necesitan tanto. Don Facundo, extrañado, exclamó. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué mis perros tenían más miedo que yo? No sé qué fue, contestó mi padre. Yo vi a esa bestia, era enorme, caminaba como un humano. A Jaime lo rebanó como si fuera gelatina. Muéstrales, mijo. Me levanté la camisa y todos se quedaron perplejos. Le disparé y ni siquiera lanzó un quejido. Salió corriendo, pero estuvo rondando la casa parte de la noche.
gruñendo como un animal rabioso. Todos sintieron miedo. Nadie cuestionó lo que mi padre les dijo. Callados, se miraban unos a otros. De pronto, entre la multitud, se escucharon las voces de Filo y Tilo. ¡Vamos a cazarlo!, dijeron al mismo tiempo. Eran dos amigos inseparables que crecieron juntos. El papá de Tilo encontró a un niño recién nacido abandonado en el bosque y decidió llevarlo a su casa. Lo crió como si fuera su hijo, pero nunca le ocultó la verdad. Lo nombró Filomeno, pero de cariño le decía Filo. Él ya tenía un hijo de la misma edad, pero su esposa lo había abandonado, pues salieron peleados porque él quería que su hijo llevara su nombre. Así que la madre lo dejó y se marchó. Nunca más se supo de ella, pero él lo nombró Telésforo, así como él, y de cariño lo llamaba Tilo. El hombre fue muy feliz con sus dos niños, Filo y Tilo, quienes con valentía gritaban: ¡Cacemos a la bestia! Don Facundo estaba de acuerdo con los jóvenes. Vamos a cazarlo antes de que él acabe con nosotros. Don Clemencio, quien era considerado el rico del pueblo, lanzó una carcajada burlona. Creo que como que están exagerando un poco las cosas. Pero Roberto, el veterinario, nos explicó que una vez que un animal pierde el miedo a una persona, este volverá a atacar. Aún así, las opiniones estaban divididas. Todos estábamos en la cantina tratando de llegar a un acuerdo, cuando de repente se escuchó una mujer gritar: ¡Ayúdenme, por favor! Con euforia, sin dudarlo, todos salimos para ver qué sucedía. Venía doña Tere cargando a su hija herida, mientras Salomón, el ermitaño, quien vive a la orilla del bosque, venía detrás de ella disparando entre la maleza a algo que los venía persiguiendo. Todos armados corrimos a alcanzarlos. Mientras unos ayudaban cargando a la niña, otros se formaron junto a Salomón, quien aparte de ser el ermitaño del pueblo, tenía fama de ser el mejor cazador de todos. Entre los árboles se escuchaba gruñir a la fiera, quien parecía tener conciencia de lo que hacía, pues se escondía entre la vegetación alta. Salomón nos señaló guardar silencio. Nadie se movió. Literalmente podías escuchar el zumbido de una mosca. De pronto, se escuchó un ruido entre la hierba. Todos llenos de miedo disparamos. Parecía como si se hubiera desatado la guerra. Salomón, quien no lanzó ningún disparo, solo movió la cabeza negativamente gritando: ¡No disparen! ¡Ahí ya no hay nada! Recargó su rifle en el árbol y se metió entre la maleza sacando un inofensivo conejo herido. Después del incidente, todos estábamos perplejos escuchando la historia de doña Tere. Esto fue lo que nos contó. Ese día salió de su casa al río para lavar un canasto lleno de ropa. Todo estaba bien, nada fuera de lo normal. Ella lavaba mientras Tita, su hija de tan solo 10 años, jugaba en el agua poco profunda. La madre volteaba constantemente para asegurarse que todo estaba bien. En un momento de distracción, la niña miró una mariposa queriendo alcanzarla, se alejó un poco de la madre. Esa distancia fue lo suficiente para que la bestia se abalanzara sobre ella. La madre volteó y lo único que pudo ver fue la sangre de la niña corriendo río abajo. Deprisa se paró siguiendo los lamentos de la niña, que la bestia ya la arrastraba hacia dentro del bosque. Doña Tere, enojada, le lanzaba piedras al animal para que ésta la soltara. La bestia se paró en dos patas, alzó sus extremidades delanteras con sus garras llenas de sangre, quien ahora se aventaba sobre la madre. Cuando estaba a punto de rebanarla, se escuchó un disparo que impactó al animal, aventándolo para atrás. Esta se escondió mientras Salomón se interpuso entre la bestia y sus víctimas. Tere, agarra a tu hija, salgamos de aquí. La madre tomó en sus brazos a la niña y salieron huyendo. Mientras Salomón las resguardaba, la bestia, lejos de retirarse, las persiguió gruñendo, llena de rabia, y esperando que Salomón cometiera un error para atacarlo. Pero antes de que esto sucediera, lograron llegar hasta aquí. Mi padre le preguntó su opinión al veterinario. Roberto, ¿usted qué opina de este animal? El veterinario, rascándose la cabeza, pues tenía las mismas dudas que nosotros, contestó. No lo sé, don Genaro. Este animal tiene un comportamiento poco habitual. Se para en dos patas para atacar, solo un oso es capaz de hacer algo así.
Pero obviamente este no es su hábitat. Tiene astucia como los lobos, pero al igual que un oso, nunca encontraremos lobos aquí. Lo más cercano a un lobo son los coyotes, pero no atacan presas más altas que ellos. Lanzó un suspiro de desaliento al no poder contestar más. Podemos tratar de ponerle una carnada y si tiene instinto salvaje, no dudará en tomarla. Ahí lo acribillaremos. Es lo único que se me ocurre en este momento. Don Clemencio ofreció una de sus vacas. Todo estaba planeado. Fuimos a la tienda de Romualdo, un argentino quien junto a sus padres salieron huyendo de la dictadura argentina después del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Después de 5 años de estar aquí, sus padres murieron. Él se casó con Carmen, la hija de don Sebastián. Pusieron una tienda y juntos crearon a 3 hijos. Che, ¿qué pasa, boludos? No me jodáis las pelotas. Parece que van a la guerra con todo ese arsenal. Qué locos sos los mexicanos. No es para tanto. Tilo y Filo, quienes eran sus mejores amigos, lo convencieron de venir con ellos. ¡Cállate, boludo! Y tráete esa madre que dispara como cañón de barco pirata. Nos vamos a ir a cazar al mismísimo diablo. Dale, che. Eso suena interesante. Vayamos a armar un quibombo al infierno entonces. Los llenos de valentía salimos a nuestro destino. Tomamos como referencia donde sucedió el último ataque. A las orillas del río amarramos una res a un árbol. Después todos nos escondimos y guardamos silencio. Solo faltaba Salomón, quien no estaba de acuerdo con el plan. Estos mosquitos son unos pelotudos, dijo el argentino mientras Tilo y Filo se reían de él. Todos empezamos a discutir llamándoles la atención para que guardaran silencio. Don Arnulfo fue quien rompió la discusión. ¡Shh! ¡Cállense todos! ¿Escucharon eso? Se escuchaban gritos a la distancia que provenían del pueblo, seguidos de detonaciones de arma. Todos salimos del escondite, corrimos lo más rápido que pudimos hasta llegar al pueblo. Cuando arribamos, vimos que todos estaban encerrados en la iglesia, mientras Salomón disparaba desde el campanario, señalándonos hacia la puerta. Ahí estaba una bestia enorme, que tenía una altura sorprendente, tratando de derribar la puerta, mientras Salomón buscaba un ángulo de disparo para ahuyentarla. Pero al no encontrarlo, todos empezamos a disparar desde lejos. Esta fiera estaba a punto de abrirse paso. La puerta difícilmente resistiría un golpe más. El animal, en cuanto nos vio, se puso alerta y salió huyendo. Tilo, quien tenía una puntería increíble, logró impactar a la bestia con su rifle, haciéndola caer. Filo gritó emocionado. ¡Le diste, hermano! ¡La tenemos! Pero nada sería tan sencillo, pues el animal se paró como si nada y siguió huyendo. Cuando llegamos al lugar, todos estaban atemorizados. Salomón, en cuanto bajó del campanario, nos reprochó. Mientras todos ustedes jugaban a ser cazadores, yo reuní a todo el pueblo en la iglesia para protegerlos. Son tan tontos que no se dan cuenta que ya no tratamos con un animal que sigue su instinto. Es más inteligente que todos ustedes. Sabía que al salir a cazarla iban a dejar el pueblo solo, dándole la oportunidad de atacar a los más débiles, mujeres y niños. Todos agachamos la cabeza, pues tenía la razón. Para cazar esta bestia necesitamos primero buscar un lugar seguro para todos ellos, señalando a las mujeres y niños, quienes lloraban todos espantados. Segundo, dividir el grupo, uno para proteger y otro para cazar. Nos pusimos de acuerdo en qué grupo iría cada quien. Y tercero, nada de emboscar, ir directo hacia la madriguera. Ahí sí todos protestamos, pues ¿cómo saber dónde estaba la madriguera? Seguiremos el rastro de sangre que fue dejando la bestia después del disparo de Tilo. Metimos a las mujeres y niños en la escuela, también dejamos 3 personas resguardándolos. El resto seguimos las gotas de sangre que fue dejando el animal. Se dirigían a la cañada. Tuvimos que cruzar todo el bosque, pero al llegar al río, se perdió el rastro. Así que hicimos 2 grupos de 5 para encontrar por dónde se dirigió. A mí me tocó con Tilo, Filo, el argentino y Salomón. Pronto volvimos a encontrar el rastro. Se dirigía a la cueva del muerto. ¡Dale, boludo! Esa cueva se ve muy escalofriante. Nos adentramos en ella hasta llegar a una red subterránea de túneles naturales.
hechas por la lava de volcanes antiguos. De repente, Salomón se paró abruptamente. Prepárense todos, algo no está bien aquí. ¿Por qué? Respondimos todos asombrados. Por eso. Señalaba el fondo donde se encontraba una antorcha prendida. ¿Desde cuándo un animal necesita luz para ver en la oscuridad? Todos preparamos armas, pero en un abrir y cerrar de ojos, la bestia se arrojó contra Tilo, arrancándole el rifle con todo y el brazo. Tilo, con una furia incontenible, empezó a descargar su rifle contra el animal, mientras gritaba por su hermano, quien fue arrastrado por la bestia. ¡Hermano! ¿Estás bien? Tilo se levantó todo confundido, levantando su rifle con la mano izquierda y también lo descargó contra el animal. El argentino y Salomón hicieron lo mismo. ¡Dale, Tilo! ¡Cuidado, pelotudo! Gritaba el argentino, pues la bestia cayó muerta encima de Tilo. Yo y Filo corrimos a levantar el animal para liberar a su hermano, quien como pudo se puso de pie. Se notaba que la herida lo hacía perder el conocimiento. Filo lo apoyó en su hombro y empezaron a caminar buscando la salida. Nosotros nos acercamos al animal para asegurarnos que estaba muerta. ¡Hay que salir de aquí! Nos gritó Salomón. El animal ya está muerto. Le contesté lleno de orgullo, él señalando la profundidad de la cueva donde 3 bestias igual de enormes se dirigían hacia nosotros. Me gritó. No lo digo por esa, lo digo por las que vienen ahí. Todos buscamos cargar el arma de nuevo, pero solo yo tenía munición. Me apoyé en las rocas para disparar con precisión, mientras les daba ventaja para escapar. El argentino le dio apoyo a Filo con su hermano. Salomón sacó una pistola y se acomodó junto a mí, para darles todo el tiempo posible. Las bestias caían por los impactos de bala, pero se volvían a levantar. Salimos corriendo de ahí implorando por un milagro, pues muy en el fondo sabíamos que quizás hoy sería el último día. Al salir de la cueva, nos encontramos al otro grupo que nos gritaban: ¡Agáchense todos! Disparaban hacia la entrada, así lograron derribar una segunda bestia. Esto nos dio el tiempo para reunirnos con ellos. ¡Sigan disparando! ¡Aún hay más adentro! Don Chencho se acercó con más municiones para nosotros. Poco a poco retrocedimos por todo el bosque, mientras éramos acechados por 2 de estos animales. Corrían entre los árboles aullando como si llamaran por más ayuda. Nosotros, temblando de miedo, desatábamos el infierno. Entre disparos, gruñidos y gritos de municiones aquí, logramos cruzar el río. Los que quedaron en el pueblo escucharon el tumulto, corrieron para reforzarnos, pues ya no teníamos más balas. Las bestias, al verse superadas, finalmente retrocedieron. Todos nos atrincheramos en la escuela. Filo lloraba por su hermano, quien le gritaba al veterinario: Roberto, haga algo por mi hermano, por favor. Finalmente Tilo cayó inconsciente por la pérdida de sangre. Pero si yo solo soy veterinario, no médico, contestó Roberto. Se notaba su preocupación, pero aún así hizo lo mejor que pudo. Cauterizando la herida, Tilo recobró la conciencia, temblaba de miedo. A decir verdad, todos estábamos sin habla, mirándonos unos a otros en silencio absoluto. Filo miraba el brazo herido de su inseparable hermano. Recordaba cada instante feliz de su niñez. Finalmente el argentino rompió el silencio. ¿Qué concha fue eso, pelotudo? Estoy muy confundido. ¿Fuimos a cazar una bestia y terminamos siendo perseguidos por un enjambre? Es que yo ya no comprendo esto acá. Miraba a Carmen, su esposa, abrazando a sus hijos, y temía por lo que pasaría de aquí en adelante. Mi padre cerró la puerta que nos separaba de las mujeres y niños para no preocuparlos más. Tenemos un gran problema. ¿Cuántas más bestias hay en realidad? Salomón suspiró. Era obvio que él sabía algo que nosotros no. Filo, enojado, preguntó: ¿Cuántas municiones tienes en esa caja, argentino? Me voy a vengar por lo que le hicieron a mi hermano. Todos empezamos a revisar nuestros rifles para ver cuánto nos quedaban. Ya no me queda mucho. Si acaso 3 cajas de Remington y 2 de Colt. Y no me surten hasta dentro de una semana. Don Chencho, de la impresión, exclamó: Estamos jodidos. Yo tenía tanto miedo y concordaba con él. Para terminar esas cosas necesitamos más que solo armas. Todos vaciamos nuestros rifles para matar una sola bestia.
El veterinario se le quedaba viendo al ermitaño. Sabía que algo escondía. En mi opinión, creo que Salomón sabe algo que nosotros no. Salomón lanzó un suspiro y rompió en silencio. Soy cazador, conozco el bosque y los tipos de animales que abundan en él. Estas cosas no actúan como animales, eran como uno de nosotros. Así que recordé una historia que mi padre me contó de niño. Se las contaré como si yo fuera él y ustedes yo. Todos pusimos atención. Mijo, quiero que se grabe muy bien esta historia, porque un día esto le puede ayudar a comprender que hay diferentes personas en el mundo, unas normales y otras con la diferencia que mantienen una conexión con el mundo animal. Se les llama nahuales. Tienen la habilidad de convertirse en animal. Esta conexión animal no es fácil de controlar, menos si no se tiene conocimiento y la práctica para entrar de un estado a otro sin repercusiones. Al no tener conocimiento de ello, se puede perder la humanidad por completo y convertirse en una bestia salvaje sin emoción alguna. Este estado salvaje es insaciable. Necesitan de la carne y sangre humana para saciar esta hambre, arrasando pueblos enteros, dejándolos desolados si es que deciden establecerse ahí. Don Chencho cerró los ojos. Estamos jodidos. Roberto el veterinario preguntó. Salomón, ¿cree usted que ya eligieron este pueblo y no se retirarán hasta que ya no quede nadie? Salomón respiró profundo y exclamó. Ellos ya lo habían elegido desde años atrás. Estamos jodidos, murmuró don Chencho. Pero, ¿por qué no habían atacado? Le preguntó don Arnulfo. Porque estaban esperando. Le pregunté a qué se refería y me contestó así. A que muriera el último nahual protector del pueblo. Lleno de sorpresa volví a preguntar. O sea, ¿que aquí existieron nahuales? Con la mano tapó su rostro como queriendo ocultarse. No solo existieron, aún existen. ¿Usted sabe quiénes son? Preguntó enojado Filo. Hay 3. Uno no lo sabe, otro puede controlarse y el último de ellos está ayudando a las bestias. Filo tomó su rifle lleno de furia y gritó. ¿Quiénes son para meterles una bala en la cabeza? Empezamos a vernos unos a otros llenos de desconfianza, hasta que Salomón nos quitó la duda. Uno eres tú. Apuntaba con su dedo hacia Filo. El otro soy yo, y el último no se ha dejado descubrir aún. Don Chencho exclamó. Estamos jodidos. Todos perdieron el control. Se amenazaban unos con otros. Yo apuntaba a Salomón, mi padre a Filo. Desde el otro salón las mujeres y niños empezaron a gritar llenas de pánico. Se escuchaban las bestias aullar llenas de rabia golpeando las puertas de los salones. Gruñían feroces rodeando la escuela. Mientras nosotros adentro no dejábamos de apuntarnos unos con otros, llenos de desconfianza. ¿Quién es el otro nahual? ¿Acaso nadie sobrevivirá esta noche? ¿Cuántos secretos quedan aún? Todas estas preguntas las contestaremos en la segunda parte. Esta historia continuará.